irreprensibles en el caminar. Hablando del inicio del diaconado, ¿cómo vamos a ejercer bien el diaconado? Siendo, según lo que hablábamos del versículo, irreprensibles. ¿Qué significa esta palabra irreprensible? Vemos que esta demanda es para el varón y para la mujer. La definición de irreprensible significa que no merece reprensión. Según la definición bíblica, la definición de irreprensible significa que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, regañar, amonestar y que no merece alguna reprensión. ¿Por qué razón? Por los méritos y las buenas acciones. Eso significa irreprensible. Que no se puede reprender si la persona está haciendo lo correcto, si está viviendo conforme a los principios. Ahí dice, no se puede reprender. Una mujer que hace lo correcto no tiene por qué ser censurada, regañada, criticada por algo que no tiene fundamento. La palabra irreprensible no significa no fallar. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. No significa no fallar. Pero si la persona cuando falla sabe reconocer sus errores y pide perdón por ellos, se hace irreprensible. Eso es muy importante que nosotras lo entendamos. Y en lugar de crítica, recibe una alabanza o un elogio por su respuesta, porque respondió de una manera correcta. En cada prueba Dios va a pedir una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? No oigo nada. Es interactivo. ¿Ok? Ser irreprensibles tiene que ver con una decisión en nuestras vidas, una decisión para responder como Dios quiere y no como nuestra naturaleza pecaminosa dicta. Por esta razón debemos de conocer sus pensamientos, sus designios, su palabra. Fíjate lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que lo único que no puede hacer irreprensible son los principios de la palabra. No significa no fallar, pero si en algún momento fallamos y cometemos errores, pero somos humildes y reconocemos que hemos fallado, eso nos hace irreprensibles. De lo contrario, es al contrario. De lo contrario, si nosotros no respondemos como Dios quiere, conforme a los principios de Dios, entonces ahí abrimos la puerta a la crítica, a la murmuración. ¿Sí? Porque tenemos deditos que nos señalen. ¿Sí? La actitud de soberbia, de altanería o de no querer recibir de otro. Y sabemos que si otra persona maneja los principios de Dios
y nos los traza con una actitud humilde, hermosa. Entonces nosotros, si somos de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, entonces decimos sí, amén, porque la autoridad que tenemos en realidad es la palabra de Dios que nos da esa autoridad. No es por quien nosotros somos, sino es la palabra que nos da la autoridad. Y si vivimos esa palabra, entonces nosotros estamos ejerciendo una autoridad espiritual. Si como esposas de pastores queremos ejercer una autoridad espiritual, debemos precisamente pagar el precio. Debemos responder conforme a lo que dicen los principios de Dios. Si le respondemos a Dios a pesar de mis luchas con mis propios pensamientos, porque ahí está la batalla en el alma, me hago irreprensible, pues el que es aprobado no es aquel que tiene la razón, sino el que responde correctamente a las demandas de Dios. Según 1 Corintios 11:19 nos dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las dos partes salgan aprobadas. Esa es la voluntad de Dios. Que si hay algún conflicto, las dos partes salgan aprobadas. Pero si la otra parte no está dando una respuesta, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si tienes un entendimiento alto de las demandas de Dios, entonces se te va a demandar. Responder de una manera correcta, de una manera madura que la otra persona. Proverbios 2:6, se me multiplicó el 2. Dice así, Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. ¿De quién vienen? De Él. Porque estamos en la prueba y estamos luchando con nuestros propios pensamientos y con los pensamientos de Dios. Y para ser irreprensibles hay que decidir obedecer, hacer lo correcto. No es si tienes la razón, sino porque has determinado hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos convoca tratando alguna situación, pero que las motivaciones no son correctas? Tenemos que ser maduras en nuestra manera de pensar. Hay ocasiones que alguien nos va a demandar a diferentes niveles. Puede ser a nivel pastorado, a nivel esposo, a nivel otra mujer en el ministerio. Pueden convocarnos. Y cuando hay una madurez, hay una sanidad del alma, hay una sanidad de tu mente, hay una sanidad en tus pensamientos, o sea, estás pensando conforme a Dios. No te predispones y dices, ¿por qué me están juzgando? Cuando solamente se está tratando una situación que se quiere aclarar. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Amén. Y la Biblia lo dice claro, ante un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y lógicamente que esos testigos no sean falsos, ¿verdad? Sino que sean testigos genuinos, verdaderos, con un espíritu manso, humilde, que sepan cómo trazar la palabra. Voy a poner un ejemplo. Bueno, como ya se dan cuenta, los años van pasando y tengo 65 años, así es que tengo muchas experiencias, muchas experiencias y experiencias del ministerio. Esto sucedió hace muchos años, pero los cuento como una herramienta que en algún momento nos puede servir para ilustrar la verdad que necesitamos entender. Dice aquí, me viene a la memoria ilustrar este punto.
Se pusieron de acuerdo, había una pareja de líderes que estaban en ese tiempo, muy al inicio, junto con otras personas que habían sido influenciadas por una pareja de ministros. La esposa del pastor fue influenciada por su esposo y ella usó principios que yo enseñaba para provocar su salida de ese ministerio que estábamos apoyando. Era un ministerio externo de evangelismo, no era un ministerio directo de la iglesia, pero quisimos apoyar un ministerio de evangelismo donde todas las iglesias participaban de alguna o de otra manera. Ella aludía que yo les había enseñado que había que cuidar a la familia e influenció para que las demás se retiraran del ministerio y ellas estaban preparadas para refutarme cada argumento haciéndome ver como una persona dura y arbitraria. Pero el entendimiento lo da Dios, porque yo no quisiera ir a la guerra sin Dios. ¿Tú? No. Entonces Dios habló conmigo y me dijo, no te preocupes lo que vaya a suceder, porque yo voy delante de ti. Te voy a decir de qué se trata el asunto y cómo debes de responder ante cada una de las situaciones. El entendimiento que da Dios nos hace actuar de una manera sabia e inteligente, entendiendo las intenciones del corazón. Y le dije a la esposa del ministro, estoy de acuerdo contigo, si tú dejas ese ministerio para ordenar tus prioridades, adelante. Hablé con las otras 3 personas que en ese tiempo también empezaban a desarrollarse varios ministerios y entre ellos el ministerio de pandero, que ya muchísimos años. Cuando todavía se oía que los panderistas contaban 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Se rieron los que ya saben de qué se trata, ¿verdad? Y les dije, ¿ustedes están en el ministerio de pandero? ¿Y ustedes están seguras que Dios las llamó ahí? Y ellas contestaron, sí. ¿Y no se les hace gravoso invertir tiempo para practicar y servir? Y ellas dijeron, no. Muy bien, adelante. Sigan con ese ministerio, porque lo más seguro es que Dios no les llamó a evangelismo ni a visitar gente. Y cuando uno se siente cargado o insatisfecho, lo más seguro es que ese no es tu lugar y que Dios no te llamó a ese ministerio. Eso fue lo que Dios me dijo que les dijera. Adelante, quedan en libertad, pues a Dios es a quien servimos. Y les dije, y perdónenme si se sintieron presionadas. Mi intención solo es servir y animarles a hacer el ministerio. Ninguna pudo abrir la boca para confrontarme, porque se toparon con entendimiento y sabiduría de Dios. Como ellas esperaban que yo insistiera como hacemos todas las esposas de pastores. Y lo hacemos con una buena intención, animar a la gente, ¿o no es cierto? Y decimos, no, adelante, mira, tienes estos obstáculos, pero los vas a pasar. Entonces ese ánimo pastoral lo estaban malinterpretando o había una intención en el corazón que querían hacerme ver mal, haciendo ver que si yo era una persona animosa y disciplinada, era una persona dura. Pero como Dios me dijo que hiciera, entonces pues no pudieron hacer nada. Al salir vi al ministro, al esposo, reclamarles enérgicamente. ¿Por qué razón no les decía, por qué no la confrontaron? Y se dio cuenta que yo lo escuché, pero no le dije nada. Callé. Yo salí aprobada por Dios, siendo irreprensible en mis palabras y en mi tono de voz, pero también en lo profundo del corazón. Salmo 51:6. Y dice así: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Quién ama la verdad en lo íntimo? Dios. Porque Dios sí conoce el corazón. Y vamos a salir aprobados por Él. No es si tienen la razón, no es la manera que ellos se manejaron,
de una manera incorrecta. Incorrecta aparte, porque no sé si ustedes saben que yo estaba embarazada y tenía como 6 meses. Era como un atentar, primero contra Dios y luego contra mi vida, después contra mi bebé, porque eso está penado. Pero yo no tomé la afrenta para mí. Quise aprender la lección que Dios me quería dar. Y el Señor me decía, yo voy delante de ti y yo peleo tus batallas. Tú no le tienes que demostrar a nadie quién eres o cómo eres. Porque por sus frutos los conoceréis. Y la gente que realmente es espiritual va a saber reconocer los frutos, tu manera, no solamente de decir, de vivir y de actuar. Y los frutos y las generaciones que vas dejando atrás de ti. Esos son los que atestiguan. Nos volvemos irreprensibles cuando obedecemos. Nos volvemos irreprensibles cuando respondemos correctamente ante la prueba. ¿Era justo? No era justo. Pero Dios a mí me estaba pidiendo que yo contestara de una manera sabia, que aprendiera a resolver los problemas con inteligencia, con sabiduría, sin considerarme a mí misma. Porque a veces nos consideramos demasiado a sí mismos y podemos quedar postradas en el desierto. Porque nos pueden herir profundamente y te puedes amargar. Y ese es el propósito del enemigo, para exhibirte. Porque cuando una persona se amarga, se retrae, se retira del ministerio. Y yo hice una decisión en mi corazón: voy a amar a mis enemigos. En cuanto los vea de frente, tiendo la mano y soy sincera. Porque aquí dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y esta es una sabiduría de Dios. Si pagamos el precio por la palabra de Dios, vamos a ser cabales, maduras. Vamos a reproducir generaciones conforme al carácter de Dios, porque estamos pagando el precio por la palabra. Amén. Así es que debemos usar la palabra y orar para que Dios nos ayude a discernir las intenciones del corazón. Decir, Señor, quiero ser irreprensible en cualquier situación. En alguna ocasión me pasó otra situación y precisamente con esas personas. Gracias a Dios. Es como el Señor, sí, es como el Señor decía con Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Gracias a ti puedo cumplir el propósito. Parafraseado, ¿verdad? Cuando podemos decirle a alguien, amigo, oye, ¿qué instrumento Dios está usando para formarme? ¿De verdad? Yo recuerdo que esa persona me perseguía, pero ella quería mi posición. Yo solamente quería ser sierva. Solo quería servir. Y recuerdo que en esa ocasión estábamos en una adoración tan profunda, hermosa. De esas veces que en esa presencia te vuelves tu corazón muy tierno, muy sensible. Y de pronto sentí que alguien llegó gritándome. El lugar estaba más pequeño, la plataforma a donde estaban las primeras hileras, y ella diciéndome cosas, confrontando públicamente de algo. Y yo me saqué bien fuera de onda porque yo estaba con los ojos cerrados adorando y de pronto eso me contristó. Y yo dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesitamos tratar este asunto porque a mí me pueden hacer lo que sea. Pero siempre y cuando toquen la congregación, es necesario que estas cosas se aclaren. Trata uno de entender
cómo funciona el liderazgo, o hasta qué punto tiene un grado de entendimiento que quizás en ese momento nosotros no alcanzamos a ver y decimos, es que tienen que obrar conforme a la justicia de Dios. Pero hay un nivel más alto, que es el nivel del amor. Amén. Entonces, en ese momento, le dije yo, necesitamos aclararlo porque no podemos permitir que esta persona se dirija a mí de esa manera. Tiene que hacerlo de una manera sabia, inteligente, esperar el tiempo, buscar tiempo para platicar, pero no así, donde terceras o cuartas personas se están dando cuenta de su actitud y donde en esto Dios no es glorificado. Y pues sí, se juntaron los pastores y toda la cosa. Ay, me acuerdo de esto porque ahora me río. Porque la esposa era bien manipuladora. Fue y sedujo el corazón del esposo. Aguas, mujeres. Tenemos que ser bien rectas. No influir nada en los esposos, en las cosas que decimos o que hacemos. Porque nada más les digo ahorita, a través de muchos años, ellos están fuera del ministerio. Nunca pudieron prosperar en nada y sucedieron cosas muy terribles que yo no se las deseo a nadie. No es por mí, es por la investidura que nosotros tenemos en el Señor, ¿verdad? Y porque dejamos en realidad que Dios trate y no hacerlo no nosotros. Manipuló de tal manera la situación que empezó a decir que yo no la amaba, que yo la atacaba, que despreciaba a sus niños, y la verdad, yo amaba a sus niños. Y yo tomé una decisión de amarla a ella a pesar de cómo ella era. Todo el mundo me dice Vicky, pero cuando ella me veía, me saludaba despectivamente, me extendían la mano y me decía, Virginia. Me llamo Virginia. Entonces, yo decidí ser sincera y saludarla siendo aprobada en el corazón internamente, porque sé que es con Dios. No puedo disimular, como lo vamos a ver en otro de los puntos. Tenemos que ser transparentes con Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entiendo que cada una de las experiencias que yo he pasado son herramientas que están sirviendo para ministrar a muchas de ustedes que están en el ministerio. Y Dios nos da todos esos principios y esa riqueza. No les pasa para que nos amarguemos. Estábamos ahí, ella manejó las cosas de tal manera que cambió el rumbo de las cosas. Yo no sé si el liderazgo estaba entendiendo bien de qué se trataba. O querían salir adelante porque sabían que ella era una mujer carnal y querían cubrir, pero yo estaba pensando en mí y yo siempre sacrificada. Pero en ese momento vino el Espíritu de Dios y habló conmigo y me dijo, aquí es donde tú tienes que mostrar señal de autoridad sobre tu cabeza. Aquí es donde tú debes de sujetarte a los pastores, a pesar de que sea injusto, a pesar de que no tienen la razón, a pesar de que ellos están yendo por otro lado y no están tratando el asunto. Y así lo hice. Es necesario que haya disensiones para saber cuál de vosotros sale aprobado, ¿verdad? Y en ese momento ella aludía a todas esas cosas y me dijeron, Vicky, piensa bien, tú no tienes nada en contra de ellos. Y yo dije, no, ya estuvo. No se está entendiendo de qué se trata. O Dios quería tratar conmigo. Y en ese momento yo me paré y fui con ella y le digo, mira, quiero que me perdones si te he ofendido. Amo a tus hijos. De verdad, en mi corazón, nada que ver a lo que tú estás pensando. Te amo a ti, a tu esposo. Y me humillé.
pero salí irreprensible. Yo estoy segura que Dios levantó un respeto para mi persona, porque es a través de las acciones y de la conducta de un ministro que se demuestra cómo está nuestro nivel espiritual. Si verdaderamente estamos respondiendo como Dios quiere o conforme a nuestras pasiones, a nuestra carne. Amén. Pues voy a tocar otro punto que a lo mejor muchas de nosotras no nos va a gustar. Otro de los puntos, yo tengo el número 3. Es irreprensibles en el vestir. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, hablando de la mujer madura, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y vemos cómo aquí se está refiriendo a las mujeres maduras, y es aplicable a esposas de pastores, diaconisas o cualquier tipo de mujer cristiana. ¿Por qué razón dice las ancianas asimismo sean reverentes en su porte? Porque la mujer madura va dejando huellas para que pisen por ellas. Su ejemplo es poderoso al vestir prudentemente. Cuando se refiere a la mujer virtuosa dice fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor son su vestidura. Dios quiere que demos honor a Dios a través del vestir. No significa que seamos anticuadas, sino que demos honor. Comporte no debe de ser sensual, que tenga que resaltar el escote de su busto o resaltar su trasero. Hay quienes se sienten muy orgullosas de tener un trasero grande. Ni usar pantalones tan ajustados que dejen entrever sus partes femeninas. Ni mallas que solo se ponen para dormir y que para muchos es parte de su vestuario diario. La manera de vestir de una esposa de pastor debe de honrar a Dios y no dar vergüenza, porque ciertamente vamos a dar cuentas de cada uno de nuestros actos. Estamos en una posición muy delicada, donde querramos o no, somos figuras públicas que nos están mirando. ¿Sí? Están mirando si el zapato que traes está pelado, o se te está saliendo un clavo, o no está boleado. Romanos 14:12 dice, puedes ponerlo circular, está bien, para que así me refresca y... Bien, dice así, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí.
La versión Biblia para Todos dice: así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Amén. Reverentes en su porte. La reverencia habla de respeto, en este caso a Dios. Primeramente, respeto a los demás, respeto a la congregación. Reverentes en su porte habla de un caminar, habla de un vivir. Amén. Las generaciones nuevas que se están levantando de esposas de pastores jóvenes, qué glorioso, ¿verdad? Las generaciones que vienen. Precisamente por su juventud, fíjense cómo piensan. Piensan que la mujer madura se viste anticuada, como viejitas. Dile a tu compañera: no te vistas como viejita, tampoco el otro extremo. Es que el otro día conocí una pareja que se querían afiliar y venían de otro lado, y llega la esposa del pastor. Ella era muy chiquita de estatura, pero esposa de pastor, y tiene una carrera. Tenis, malla, vestido. O sea, vamos a hablar del decoro, pero no solamente, saber vestir. Porque se aprende a vestir bien, correctamente, adecuadamente, a tu cuerpo, qué modelos realmente te quedan. ¿Cierto? Es una pena ajena ver esposas de pastores que se casó el familiar fulanito y la esposa del pastor, los familiares y mujeres que tienen ministerios con puros vestidos straple, enseñando la espalda, enseñando el busto y con un aparente rebocito, que saben muy bien que ese rebocito se les va a caer cada rato. Es que en la tienda no hay. No hay, mándalos a hacer. Eso no es pretexto. Si somos mujeres de Dios. También han llegado a decir que cuando se les ha llamado la atención por su manera de vestir es porque estamos celosas, pero no es verdad. Creo que debemos de volver a la palabra y ser temerosas de Dios, porque todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Amén. Y muchas veces pensamos, es que es la moda. Es la moda. Yo en la iglesia voy y me pongo un vestido bien, y afuera un pantalón. Así se usa, y sí, así se usa. Pero nosotras somos de Dios. Nosotras somos cristianas. Debemos de buscar los modelos clásicos, los modelos que no se pegan. Si un pantalón de mezclilla no te favorece y en realidad estás muy bendecida, mejor no te lo pongas porque da pena. ¿Qué hacen las mujeres que están en nuestra congregación? ¿Imitan lo mismo o peor? ¿Verdad? Así es que es importante aprender a mirarnos al espejo. ¿Sí? Porque en algunas ocasiones yo entro a algunas de las iglesias y veo, y la esposa del pastor jovencita con una faldita aquí. Y yo nada más sugiero a los pastores y les digo: mira, hay esta situación. Yo creo que ustedes están supervisando y necesitan platicar este punto porque ella es esposa de pastor. Es esposa de pastor joven. Y las mujeres maduras enseñen a las jóvenes. ¿Cuándo las mujeres maduras, esposas de pastores, lo buscan a uno para una asesoría?
Oiga, ¿qué me sugiere? Sobre ciertos temas que son relevantes. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que se vista, comporte decorosamente. Es más, métanse al internet y vean algunos videos que están sacando de esposas de pastores, y la mayoría de las esposas de pastores que salen ahí salen con faldas stretch que están completamente pegadas a su cuerpo y les resalta el trasero. Y hay algunas esposas de ministros que son solteras, de pronto las ves todas con el corazoncito de fuera, diciendo, pues a ver si agarro novio. Pues no vio. Pues solamente un carnal, o uno que no conoce a Dios, porque uno que conoce a Dios busca una mujer temerosa, una mujer piadosa, una mujer pura, con pudor. ¿No es cierto? Entonces sí es importante considerar el vestir. Es una responsabilidad cuando las esposas de los presidentes, de los gobernantes y la esposa se ajusta, ¿verdad? Una esposa de pastor no puede andar, o a veces pasa que él anda bien trajeadito y ella con el vestido roto. Esa es la otra parte que no honra a Dios. La esposa de un ministro debe ser irreprensible. No es de convicciones personales, mi convicción es que yo me voy a poner el vestido arriba de la rodilla. Imagínate, y si tienes un piernón loco, estás arriba y se te va a ver más. O un vestido que aquí llega y todo lo demás transparente, pues se te ve lo mismo. Pues no. El saber vestir bien, tú dices, híjole, pues es bueno, sabio a veces sentarme. Hay varones, pastores, que se sientan y ven un programa de qué hace una persona de cierta edad para vestirse de cierta manera, cómo se combina, cómo se pone la corbata. ¿Me explico? O sea, en la sencillez que nosotros estemos, lo mejor que tengamos y lo mejor decoroso. ¿Sí? Hablando de el pudor, nuestro largo del vestido. No tenemos que vestir de una manera anticuada para decir, híjole, soy piadosa. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Porque no podemos meter nuestras propias convicciones, qué me gusta a mí, qué creo que a mí me queda mejor. Como esposa y pastor, ahí están. Ahorita vamos a ver otro de los puntos. Hay esposos que les gusta que sus esposas vistan indecorosamente. Pastores. ¿Qué hace la ayuda idónea? Confronta el rostro. Oye, no, mi amor, es que a mí me gusta así, me gusta que te pongas este vestido, me gusta que traigas el vestido acá corto. Una mujer de Dios va a confrontar su rostro y va a decirles, permíteme, yo soy una mujer piadosa y yo soy para ti y tú me vas a ver a mí, y no solamente la rodilla, ¿verdad? No tengo que mostrar a nadie nada. O tú no me tienes que lucir. ¿Qué quieres que luzca? ¿Las piernas, el pecho? ¿O de qué se trata? Eso es confrontar el rostro. Hacerlo con mucho respeto y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo.
Y el esposo dice, es que tú me tienes que agradar a mí. Bueno, ¿qué te parece si vamos con los pastores y les preguntamos? Sí, ponte bajo cobertura. ¿No es cierto? La mujer que es espiritual pondrá al Señor en primer lugar y confrontará el rostro del esposo, explicándole por qué razón no le debe de pedir que se vista con un vestido corto. Un pastor con entendimiento no debería permitir que su esposa enseñe o predique si no está vestida adecuadamente. Recuerdo en alguna ocasión yo compré un vestido que me gustaba mucho. Era un vestido rojo que tenía tirante grueso. Pero esa tela se fue deformando de tal manera que se me empezó a colgar. Y yo recuerdo que en esa ocasión tenía yo una palabra profética y subí y mi esposo le hizo la seña al que estaba dirigiendo la alabanza, que se baje. Y tenía razón porque ese vestido yo ya lo hubiera desechado. Pero a veces el celo nos consume, ¿verdad? Ay, tengo una palabrita, pero no concuerda. O tú dejas subir a ministrar a una mujer que sube en chanclas, con sandalias. Todos bien vestidos, los del grupo de alabanza, sus uniformes y todo. Y va subiendo la hermanita con sandalias y con el vestido acá. Y muy espiritual. Y yo le digo, mira mi reina, de verdad la palabra que traes es verdadera. Pero necesitas vestirte adecuadamente, conforme a la ocasión, porque así no puedes subir. Amén. Cuando decimos irreprensible en el vestir, no es solo vestuario indecoroso. Sino cuando estamos vistiendo inadecuadamente, cuando no tenemos ningún sentido de combinación, y estoy poniendo un color con otro que no se lleva para nada. Entonces es mejor ir con alguien y decir, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes enseñar? ¿Me combina bien esto? ¿Estos modelos sí me quedan o no? Ajá. Dice su palabra que el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Y si está ella en esa condición, la mujer está desgloriada. Porque la mujer refleja la imagen del varón. Se ve cuando el varón tiene amor y cuidado para su esposa. No espera hasta que ya sepa de qué sabor son los chicles. Si es una mujer que está en casa o está en la obra de Dios y ella no recibe retribución, el esposo tiene que suplir todas las necesidades. Y también la mujer virtuosa puede hacer sus trabajitos de tal manera que vaya ahorrando, teniendo un dinerito y empiece a invertir, porque ¿cuántos saben cuánto necesitamos, verdad, las mujeres? Creo que no lo podrían pagar. Por eso es bueno hacer tus trabajitos, tener ahorritos y decir, ay, voy a ponerme una meta para comprarme esto. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y que no haya una distorsión de la imagen de Dios. Él bien prendidito y ella, los ves que tú dices, aquí algo no me concuerda. Hay varones que ni siquiera piensan en eso. O a lo mejor piensan que no tienen los recursos adecuados. Pero la mujer tiene un entendimiento y dice, yo también quiero honrar a mi esposo. Y sé también sus limitaciones en algunas ocasiones.
Entonces, si hay limitaciones, entonces yo voy haciendo mis trabajitos, ando haciendo mi ahorro y empiezo a comprar mis cositas. Amén. Y también vemos la mano de Dios, la gracia de Dios, cuánto nos da, ¿no es cierto? De pronto ni siquiera la palabra está en nuestra boca y Dios nos da. Algo que he observado de cerca por la relación que tenemos con Daniel y Paola es que vamos a la Ciudad de México cuando íbamos a ministrar con ellos y todo, y él siempre antes de un evento él va y le dice: mi amor, ándale, cómprate un vestido, y luego solos juntos empiezan a checar qué vestido, y muy bonito, le cubre todas esas necesidades. La situación sé que de cada una es bien diferente, pero también está el reto de fe, el trabajo de las manos, la mujer virtuosa que hacía negocios con sus manos, que le iba bien y que compraba sus cositas. ¿No es cierto? Así es que si la mujer está desgloriada, pues es una ofrenda para el varón, porque no se sujeta a Cristo para ser el proveedor. Y el proveedor suple las necesidades de su esposa y de sus hijos. Y entonces hay esposos bien espirituales que le dicen a la esposa: ¿ya sabes lo que dice la palabra? Que te centres en cultivar el corazón, no tanto en el externo. No hay un balance ahí. Hay que cultivar las dos cosas, hay que cultivar el corazón y la otra parte también. Amén. Primera de Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, irreprensibles en la honestidad. ¿Qué significa honestidad? A la honestidad se designa la cualidad de honesto como tal. Hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, lo que hablábamos ahorita, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez en la forma de ser y de actuar. Una persona honesta es sincera. Antiguamente se hacían objetos y los trabajaban con materiales sólidos y originales, pero los objetos que estaban mal trabajados eran aquellos que les ponían cera y que lógicamente con el tiempo ese objeto se deterioraba. Por eso cuando la gente compraba decía: deme uno sin cera. Quiero una esposa de pastor sincera. Relaciones sincera. Cuando nos dejamos llevar por sentimientos y tenemos una inconformidad y se lo decimos a terceras personas en lugar de ir directamente con la persona para que te aclare, esto se llama hipocresía. Amén. Hipócrita del griego hipócrates. Es como tener una máscara o no mostrar tu verdadero rostro. ¿Por qué se lo vas a decir a otra persona? Una persona sincera va directamente con la persona que le tiene que decir. Fíjense en qué condición estaban los fariseos. Mateo 23:13.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas y los hechos exteriores que les daba la apariencia de ser rectos, pero no les preocupaba realmente ser rectos en su corazón. Por eso Jesús se refirió a ellos como hipócritas. Esta palabra, otra palabra que es hupocrités, define la palabra hipócrita, que significa ser un actor, bajo un carácter asumido, ser un actor. ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo estás? Qué linda, te quiero. Y de pronto te das cuenta que hace comentarios negativos de tu persona. Yo siempre he dicho, nunca he tenido temor de que nadie me diga lo que me tiene que decir, que se acerque conmigo, que lo haga con amor y respeto, y yo siempre lo voy a recibir. Y si tiene la razón, yo lo voy a aceptar. Y si tengo que pedir perdón, lo voy a hacer. Pero no me gusta la hipocresía. Tenemos que ser sinceras. Hay esposas de pastores tan jóvenes y a veces no se dejan de tratar. Como algunas son tan volubles en su manera, en su carácter, que ahorita son unas castañuelas y después le hacen. Te ven y tuercen la boca y tú dices, ¡ah! Esposa de pastor. Ya me imagino cómo están las ovejas. Así es que esta palabra significa actor bajo un carácter asumido, actor en escenario, simulador, hipócrita. En alguna ocasión me acuerdo de Rita Gómez que me preguntaba, es que no te entiendo, Vicky, cuando dices que tú no le entregas el corazón a nadie. Y yo le dije, mira, te voy a explicar. Yo puedo amar muy profundamente a una persona, pero si esa persona me llega a fallar, mi vida no se va a ir hasta el piso, porque mi corazón se lo he entregado a Dios y no se lo he entregado a esa persona. De pronto te da tristeza ver que algunas personas que iban muy bien entraron en doctrinas extrañas y se desviaron, y eran personas que yo estimaba muchísimo, pero fue una simuladora durante 2 años porque nunca preguntó en qué se estaba metiendo ni se dejó enseñar. Ella pudiera haber sido un instrumento para estorbarle al esposo. Dile a tu compañera, no siempre los esposos tienen la razón. Estudia. ¿Qué dice la Biblia? No te confórmate a las sanas palabras. Confórmate a las sanas palabras. Lo que dice la Biblia, no le quitas, no le pongas, no le añadas. No me interesa saber qué dice un hombre. Porque grandes teólogos ahora están diciendo, no, suicidarse no es pecado. Si te mueres te vas con el Señor. Doctrinas extrañas. El otro día estábamos viendo en el internet y pasaron varias de las iglesias donde están bailando. Literalmente música pagana. Y tú dices, y el pastor está, no hombre, pero es música pagana lo que estaban bailando. Una mujer sabia
Una ayuda idónea, una mujer espiritual tiene que estudiar y no estar esperando, ay, el esposo, ¿cómo estudia? ¿Cómo lo admiro? No, ponte a estudiar. Estudia la Biblia. Las que no tienen instituto, tómenlo en línea para tener todas las bases y que no haya desvíos. Yo dije, si esa persona me hubiera dicho, rápido se hubiera alertado la situación. Por eso Mateo 18:15 nos da la respuesta. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, y si te oyen, ¿has ganado a tu hermano? Ve, repréndele estando tú y él solos. Se refiere, habla con él, estando tú y él solos. No te enredes. Mateo 18:15, si tu hermano te hace algo malo, según versión Biblia para todos, ve y habla solas con él, explícale cuál fue el mal que te hizo. Y si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Porque eso es lo que Dios quiere. Que recuperemos. Siempre y cuando la otra parte tenga la disposición. Amén. Así es que muchas veces vamos a decirlo a quien más confianza le tenemos. Pero si tú vas y le dices algo a una persona, por más confianza que le tengas, no es tu amigocha, leal y fiel. Es hipócrita. Porque la que es verdadera guía a la otra a Dios. Y le dice, mira, eso es lo que dice la palabra. Si hay una inconformidad que tú tienes, yo te sugiero que vayas y hables y aquí se va a sanar todo. Amén. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hay una gran diferencia entre la luz y las tinieblas. Entonces, ¿cómo podríamos definir la palabra hipocresía? Que fluctúa entre dos pensamientos. La hipocresía es como quien tiene una máscara, se maneja de una manera encubierta. Amén. Todo lo que se dice en secreto se va a saber en público. Se va a publicar desde las azoteas. Amén. Muestran una cara que no es propia. Los fariseos ensanchaban sus filacterias trayendo la palabra escrita, pero tenían doblez. Haciendo oraciones fuera de la casa de la mujer que había quedado viuda, pero su verdadera intención era despojarla de sus bienes. Solamente era la apariencia, era la simulación. No, Dios quiere que seamos transparentes. Amar de verdad, de corazón. Y si algo nos ofende, platicarlo. ¿Verdad? Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Sí? No diga, ay, qué linda. Y por acá, qué fea. No. Ser sinceros, sin doblez, siendo honestas. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si aborrecemos a nuestro hermano y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice verso 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando no hay una comunión verdadera, hay algo. Porque el que tiene una comunión con Dios y una comunión con su hermano, y estás hablando el mismo idioma, es fácil relacionarte. Porque nuestro tema principal es Dios. Dios en nuestra vida. Y Él es el que nos edifica. Y dice ahí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo sabemos que somos honestas? Cuando tenemos comunión unas con otras, porque tu corazón no te reprocha y tu conciencia está limpia. Amén. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué debemos hacer para ser irreprensibles en la honestidad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar nuestros pecados y no hacer como que no entendimos. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No negar el pecado ni afrentar a nuestro Dios. Y yo puedo seguir hablando, pero creo que estamos en tiempo. Amén. Irreprensibles en nuestro caminar. No debemos estar observando qué están haciendo las demás, cómo se comportan, sino nosotras debemos estar en la lupa de Dios, en esa comunión con el Señor. Señor, háblame, muéstrame. Estar en la luz para que no nos impida estar en la luz, en comunión unas con las otras. Oremos. Y si hay que confesar algo, este es el momento. Hablemoslo con el Señor primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra necesidad de ti. Sí, mi Dios. Y mi Señor, tú quieres que seamos irreprensibles en nuestro caminar, en nuestro vivir diario. Por eso, mi Señor, pedimos, Señor, que enciendas la luz en nuestra mente y en nuestro corazón. Que encienda la luz en aquellos lugares oscuros donde a mí me parecía normal y justificable decir o tener actitudes incorrectas. Oh, mi Señor, pon en mi corazón una convicción plena de pecado por cosas que he dicho. Y te pido perdón por ellas, mi Señor. Yo las confieso delante de ti y si tú quieres, Señor, lo haré delante de aquellas personas a las cuales yo no he sido honesta. Señor, tú quieres que tengamos comunión unas con las otras. Que esa comunión no se rompa, sino que se afiance.
Que ese fuego de tu espíritu no solamente sea esa llama donde nos quedamos en la pasión, sino también esa llama amarilla, gloriosa, donde permitimos que tú consumas el sacrificio, Señor, y que pueda subir como olor fragante en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y dejar todo al descubierto. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdónanos a los que hemos ofendido, quizás involuntariamente. Pedimos perdón por ello, mi Señor. Y mi Señor, aquí estamos con un corazón abierto y dispuesto para que tú nos transformes a tu imagen y a tu semejanza. Oh sí, mi Señor, queremos ser sinceras. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Que Dios les bendiga.